están allí hablando. Y es muy enriquecedor. Si puedes, a las 8, los viernes. Hoy el tema es nuestra parte. ¿Qué es nuestra parte? Todos tenemos pruebas, tentaciones, problemas, dificultades. Y no podemos controlarlos. El resultado de estos a veces sobrepasa. Pero el Señor siempre tiene la última palabra y solo podemos hacer nuestra parte que Él pone delante. Y mientras las cosas van fácil, bueno, parece que nuestra parte es fácil. Pero cuando vienen los problemas, ¿cuál es nuestra parte? Y esa es una de las preguntas. ¿Qué debemos hacer cuando todo alrededor parece que desmoronarse? Esta es una de las cosas que creo que podemos aprender de este pasaje en Juan 4, que vamos a leer ahora. Juan 4, de 43 a 54. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido allí. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muere. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Primero quiero poner un poco de contexto. A mí me gusta ubicarme, me ayuda a recordar las cosas. Aquí tenemos varios nombres. Uno es Galilea. Galilea es una región en el norte del país, donde estaba toda esta historia del Nuevo Testamento. Y allí, dentro de esta región, una ciudad llamada Nazaret, que era la ciudad donde Jesús creció, de su niñez. En esta historia también hablamos de Caná, de Galilea. Curioso es que tiene una elevación aproximada de 200 metros. Y otra ciudad mencionada es Capernaum, que tiene una elevación a menos 200 metros debajo del nivel del mar. Este no está un poco, pero vamos a mirarlo en un mapa. Dice que Jesús y sus discípulos en el anterior pasaje estaban
A ver si esta funciona. Tan, 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 tan. There we go. Estaba aquí abajo en Sicar. Este es el pozo donde Samaritana, historia de la semana pasada, otra vez. Pero se han ido aquí a Nazaret. Hablamos de Nazaret, aunque no está mencionado en el pasaje directamente de Juan, pero Juan dice, ¿recuerdas que ha dicho de que un profeta no tiene honra en su propia tierra? Y de los otros evangelios sabemos que específicamente lo dijo en Nazaret. De hecho, si buscas en tu Biblia en Lucas 4, ves que dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y al final de ese pasaje dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces este pasaje ocurrió aquí en Nazaret. La otra ciudad que se menciona es Capernaum. Jesús y sus discípulos van aquí a Caná. Pero el oficial vivía aquí en Capernaum, al norte del mar de Galilea. La distancia entre Capernaum y Caná, unos 27 kilómetros si vas con una flecha, con un pájaro. Pero por carretera, más bien 37. Esta es una diferencia de unos 37 kilómetros andando. Y no sé vosotros si habéis hecho mucho andar. Se habla mucho en España del Camino de Santiago y las distancias que se van. Ellos piensan que un buen día es de 20 a 25 kilómetros. Leyendo en otros sitios se dice que una persona con buena salud puede hacer 30 kilómetros, pero a partir de entonces empieza teniendo problemas. Así que el camino de Capernaum, a donde estaba Jesús, era un viaje de un día muy largo, o un día y pico. También, otra cosa curiosa para mí es esta altura de 200 metros, ¿qué es? ¿Cómo puedo visualizarlo? Bueno, sabemos la Torre de Sevilla, ¿qué altura tienen? ¿Alguien? ¿Uno? ¿Qué? 180 metros. Pero es 180 metros que comparado con los 200 metros ni llega a eso. Entonces la diferencia en altura es 2 de estos. Es un dato curioso para los que les gusta mirar las cosas. Bueno, ya tenemos las distancias aquí. Vamos a ver un poco más. Dice el pasaje, 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Recuerda que Jesús está volviendo a su tierra. Recuerda que él creció allí y en particular en Nazaret. Esta era su ciudad. Y ya hemos hablado que en los otros evangelios, él dice que un profeta no tiene honra. Y esa es una cosa que siempre me ha parecido curioso, pero si tú conoces en tu propia experiencia, si alguien es famoso de un sitio, dice, ¿cómo puede ser? Yo conocía de niño. Y es así, que nosotros, las personas que son familiares, no reconocemos que se han logrado algo importante. Es muy difícil para nosotros. Pero también, en otro pasaje, Jesús estaba en Nazaret y no podía hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la falta de fe de la gente. Otra vez, si es alguien familiar, no reconoces que puede ser otra cosa que lo que tú imaginas. Pero hoy, nuestra historia no es sobre esto. Nosotros hoy vamos a hablar de lo que pasa en Caná y con otra persona, el oficial del rey. Pero ¿quién es este oficial del rey?
pasaje dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judá a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Este carácter principal de nuestra lectura, además de Jesús, es el oficial del rey. ¿Quién era exactamente este? No sabemos. Sí sabemos que era un oficial de un rey que llevaba tiempo en el poder. ¿Por qué? Porque el rey de esta zona, de Galilea, era Herodes el tetrarca, o Herodes Antipas. Nota que este Herodes era hijo de Herodes el Grande, que reinaba cuando Jesús nació. Y murió mientras Jesús y sus padres estaban en Egipto. Para que sepáis, Herodes hay distintos. Pero este era el hijo del otro. Y llevaba más o menos casi 30 años en el poder cuando ocurrió este evento. El oficial vivía en Capernaum, como ya hemos señalado, en el norte del mar de Galilea. Una ciudad justo a la ribera del mar. Este mar también está conocido en otras ocasiones como el mar de Cineret, el lago de Tiberíades, el lago de Genesaret y el lago Kinneret. Dependiendo la traducción y quién está hablando, se puede referir. Pero todo esto se refiere a este mismo cuerpo de agua. También sabemos que su hijo estaba enfermo, a punto de morir, lo que decía en el pasaje. Pero ahora vamos a ver lo que este oficial hace. Y esto lo revela mucho sobre su carácter. Y es un ejemplo de que podemos enfrentar a los problemas que hemos hablado en el principio. Que hay muchos problemas. Primero, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, le rogó, descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Vemos un hombre que tenía una posición, porque era un oficial del rey, y sabemos después que tenía siervos. Era alguien importante y tenía una carga grande por su hijo que estaba a punto de morir. Este hombre estaba atento a las noticias y sabía que Jesús podía sanar, porque ya conocía. Entonces, cuando sabía que Jesús se acercaba a Galilea, dejó atrás todo para ir más de un día de camino andando, para pedir ayuda a este Jesús. Él mismo, no enviando un siervo como otros han hecho, pero él personalmente ha hecho esto. Su petición era clara y él confiaba en que Jesús podía sanarle. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Recuerdas? Cuando él pide, la respuesta de Jesús es decir a todos, dice, vosotros, entonces Jesús dijo, si no veréis señales y prodigios, no creéis. El hombre acaba de pedir un señal en un sentido. Y tú, cuando escuchas ¿qué haces? Pero el hombre seguía. El oficial seguía y seguía con su petición, diciendo, desciende, Señor, antes que mi hijo muere. Él seguía y ponía insistencia en que se da prisa, porque su hijo iba a morir. Jesús entonces respondió, ve,
tu hijo vive. No era la respuesta que esperaba. No, él había pedido que viniese a su casa, que venga conmigo, que puedo verte sanar mi hijo. Pero ¿qué era la reacción de este hombre cuando tenía esta respuesta no esperada? Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús dijo y se fue. Él creyó que su hijo vivía. Y que este era su deseo principal, obedeció inmediatamente a Jesús. Jesús ha dicho, haz otra cosa, yo no voy contigo, tú vete. Y él dice, vale, me voy, creyendo. Y dice después, y cuando él ya descendía, sus siervos venían a recibirle, salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. ¡Qué alegría! Se ha confirmado lo que él esperaba. Pero la historia no termina allí. Hay más. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Recordamos que las 7 en el Nuevo Testamento, cuando se habla de las horas, es distinto a nuestro. Nosotros vamos de mediodía a medianoche. Ellos van de amanecer a poner el sol. Y por la noche igual. Entonces las 12 horas son por día. Y si Jesús dijo esto a las 7, era a la 1 nuestro tiempo. Como nosotros calculamos. Pero nosotros aquí en Sevilla tenemos un poco de diferencia. Como sabéis, el gobierno, una vez que tiene un reloj, se manipulan. Y nosotros debemos tener el mediodía a las 2:30 de la tarde, porque tenemos 2 horas de adelanto por el gobierno, y siendo que nosotros somos al oeste del punto que se mide, 30 minutos. Entonces, a las 2:30 el sol está arriba aquí. Eso es un dato curioso, porque tengo divertido cuando hablo con los alemanes. Dicen, ¿tú comes a las 2:30? Y digo, sí, es mediodía, ¿qué quieres? Divierto un poco con eso. Pero era justo 1 hora después de mediodía. Y él se fue inmediatamente. Y anduvo todo el resto del día. Y al día siguiente llega a su casa. No sabemos, por la mañana, por la tarde. Pero al día siguiente llega porque sus siervos dicen a las 7 de ayer. Entonces, había un tiempo que había. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó, él con toda su casa. Es curioso, el oficial no solo aceptó que su hijo estaba mejor, que es lo que se han dicho, él indagó. Quería saber a qué hora, porque él creía que Jesús era hecho, era porque había ido a Jesús, no es casualidad. Pero preguntó para confirmarlo. Quería apuntalar su fe. ¿Recordáis cómo se alaban a los de Berea? Porque cuando Pablo habló con ellos y ellos investigaban asegurando que todo lo que él decía era cierto en la Biblia, en las Escrituras. Este hombre, este oficial del rey, hacía lo mismo. Cuando escucha algo, aunque estaba de acuerdo con lo que él creía, él investigaba para afirmarlo, asentar bien la base, para que si alguien pregunta, dice, no solo lo creo, que puedo comprobar. No lo deja al azar, no deja solo yo creo, pero también lo que puede confirmar, él confirmó. Y una vez que tenía esto, llega a su casa y dice a todas sus casas, todas las de su casa, esto es lo que pasó, mira. Y todos ellos creyeron. ¡Qué maravilla! Así termina la historia de este hombre. Este hombre esforzado,
que ante una tragedia tomó acción con humildad y amor, aplicando su fe a su vida y comunicando a otros. ¿Sería esta nuestra forma de actuar ante algo semejante? ¿Qué es nuestra parte? Este hombre hacía un esfuerzo. Dice, esforzamos lo más que podemos. Primero, él tomó acción. Él no se esperaba que Jesús venía a Capernaum para sanar su hijo. No se quedó en su casa orando, sino él tomó responsabilidad y se fue al encuentro de la solución. Tomó acción, buscando. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Hacer solo lo que debemos para cumplir? En otras palabras, lo que nos corresponde por ley, o lo que otros esperan de nosotros. ¿Es esto lo que hacemos? ¿O buscamos la manera de avanzar en obediencia? Personalmente pienso muchas veces en lo que pasó a Moisés y los israelitas cuando salieron de Egipto y llegaron al Mar Rojo. Y había el ejército de Faraón viniendo hacia ellos. Y Moisés dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre la veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estáis tranquilos. ¿Es correcto? ¿Estamos tranquilos? No tenemos que hacer nada, ¿no? Jehová va a hacerlo. ¿Qué dice Jehová a Moisés? ¿Alguien recuerda? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Pon en movimiento. ¿Tienes 2 pies? ¡Anda! No estáis allí para sentar y esperar que todo te caiga. El oficial ha podido quedar en casa, pidiendo a Dios que sana a su hijo. Pero no. Se fue buscando y Dios honró su búsqueda por haber buscado a Dios. ¿Qué hay en tu vida que puedes hacer algo al respecto? No podemos hacer todo, pero ¿hay algo en tu vida que tú puedes hacer algo? En vez de sentar esperando que otros hacen. Siguiente, con diligencia. Hacerlo en cuanto te enteres de la necesidad o ves una posible solución. Yo no sé tú, pero muchas veces me encuentro con cosas, entero de cosas, problemas, cosas que hay. Y no sé qué hacer. Es imposible que yo solucione todo, no puedo. Pero hay cosas que sí podemos hacer. Y cuando pienso que debo hacer algo, a veces lo hago y a veces no. Pero tenemos que buscar. Debemos hacer lo que debemos, aunque no se haga, hacer lo que debemos, aunque nos haga cuesta arriba. ¿Recuerdas que el oficial tenía que subir estos 2 Torres Sevilla sobre una distancia de 37 kilómetros para pedir ayuda? No puede quedar cómodo en su casa. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Hay muchas cosas que sabemos que debemos hacer, pero no son convenientes por muchas razones.
y principalmente por el esfuerzo que tendremos que hacer, sacándonos de nuestra rutina y nuestra zona de confort. El oficio también nos muestra otra cosa, que debemos hacer las cosas con humildad. Aunque los acontecimientos van variando, surgiendo, no sean siempre como nosotros esperamos. Si Dios da a nosotros otra respuesta distinta a lo que esperamos, tenemos que aprender a reconocerlo y aceptarla como hizo el oficial. Está mirando la respuesta de Dios. Primero, es buscando señales. Esta no es respuesta a su pregunta. Entonces seguía pidiendo. Pero cuando Dios da una respuesta, aunque distinto a lo que esperaba, lo reconoció y obedeció. Otra cosa es que debemos hacer todo con fe. Confiando que si lo hacemos, actuando de acuerdo de lo que hemos dicho anteriormente, el Señor siempre dará lo mejor para nosotros. Quizás no lo que queramos, pero siempre sí lo que necesitamos. Tenemos que tener fe. Yo sé que mi esposa y yo en nuestra vida hemos visto muchas veces. Actuamos, dicen, Señor, creemos que es lo que quieres. Y seguimos andando, avanzando, diciendo, Señor, tú abre y cierra la puerta, nosotros adelante. Y Él abre puertas que no esperamos y cierra otros que esperamos que sean abiertos, pero seguimos. También tenemos que hacerlo compartiendo nuestra experiencia con los alrededor. ¿Recuerdas lo que el oficial hacía? Cuando llega a su casa, primero confirmó su situación, pero no para ahí. Contó a todos su casa. Y ellos al escuchar lo que pasó y habiendo visto al hijo sanado, creyeron en Jesús. Pero si Él no dice nada, ¿van a creer? Nosotros también tenemos que testificar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, compartirlo con otros, para que ellos también vean que Dios está obrando hoy en día, no solo ayer y en el Antiguo Testamento, pero hoy en día está obrando. Pero si nosotros no contamos, ¿cómo van a saber? Y así podemos participar en el reino de Dios, ayudándolos a convertir. También quiero hablar de la recompensa. Este oficial recibía una recompensa. Su fe ha sido recompensada en una manera un poco distinta y mucho más abundantemente que a la primera vez que se ve. Porque pensar en esto, la primera recompensa fue que su fe fue confirmada y estaba fortalecido en su fe. Porque él ha confiado y Dios ha... Entonces él ya tenía más confianza en Dios. Después vemos la fe de su familia y por supuesto la vida de su hijo. ¿Ves? 3 distintas maneras que él ha sido recompensado por lo que actuar por fe. En esta historia podemos aprender de este oficial. Él no espera a que llegue la solución a él. Fue tomando medidas. Él anduvo a segunda milla. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? Juan el Bautista dijo a los que estaba preguntando a él qué hacer. Él ha dicho, si un soldado te pide llevar la carga 1 milla, llévalo 2. Y así nosotros, cuando hay algo que podemos hacer, y hacer el mínimo es 1 milla. Pero si hacemos el extra, es 2 millas. Hacemos el extra, no hacemos el mínimo necesario.
Y estar atentos, él estaba atento a las posibilidades. Y al oír que Jesús estaba en la región, se fue más de un día para encontrarle. Y una vez allí, puso su petición delante del Señor. ¿Quién mejor poner nuestras peticiones que el Señor? Y cuando el Señor no respondió a su petición como esperaba, él seguía rogando. No se paraba. Tenía paciencia, diligencia, persistencia. Cuando Jesús dio otra respuesta diferente de lo esperado, él inmediatamente obedeció. ¿Cuántas veces nosotros? Pero Señor, venga conmigo. No, él se fue inmediatamente. Y más tarde, al recibir confirmación de que su petición ha sido contestada, su fe reforzada, él también investigaba, confirmando aún más su fe, y así a su familia. Nosotros cada día debemos dirigirnos a Dios con nuestras peticiones, pero no parar allí. Tenemos que pedir, pero no es solo eso. Debemos estar buscando qué es lo que Dios ya nos ha dado para cubrir estas necesidades que tenemos. Que Él ha dado a nosotros muchas cosas. Ha dado material, salud, amigos, otros para ayudarnos. Debemos estar buscando y usando lo que hay. Siempre recuerdo de Pablo en sus peticiones. Recuerdo él pedía al Señor y el Señor dijo que no. Pero Pablo seguía adelante a pesar de todo y sufría mucho, pero él seguía adelante. De mismo modo, nosotros tenemos también que siempre hacer nuestra parte con esfuerzo, humildad, amor, fe y diligencia. Así no nos equivocamos.